Semana crucial en corte para Donald Trump. La defensa y la fiscalía tienen una última oportunidad para convencer al jurado de la culpabilidad o inocencia del expresidente. El veredicto llegará en cualquier momento. El clima severo no da respiro en Texas. Fuertes vientos, lluvias y enorme granizo golpean al estado. Esto mientras labores de recuperación tras el tornado que dejó 7 muertos y gran devastación apenas comienzan. ¿Cómo determinarán en la frontera si un inmigrante tiene vínculos con el terrorismo? La administración del presidente Biden tiene un plan para que los funcionarios de asilo frenen su entrada al país. El crimen organizado le roba la infancia a los niños colombianos. Autoridades descubren cómo les enseñan a fabricar explosivos para convertirlos en armas de guerra. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con mucho gusto Nurmila y gracias por su compañía. Vamos a dar inicio con que el gobierno de Estados Unidos busca evitar amenazas para la seguridad del país. Por eso comenzará a brindar información clasificada a jueces de inmigración y funcionarios de asilo. De esta manera ayudándolos a determinar qué migrantes podrían tener vínculos con el terrorismo. Wendy Castillo nos cuenta. Esta nueva acción del gobierno del presidente Joe Biden de facilitar información clasificada a los jueces de inmigración y funcionarios de asilo representa algo positivo para cientos de migrantes que buscan una oportunidad dentro de Estados Unidos, afirman abogados de inmigración. Porque da la oportunidad de que ahora, si una persona se presenta en frontera y de verdad tiene alguna solicitud de miedo creíble a persecución o muerte para poder probar su caso de asilo, esa persona no va a ser determinada como una persona que tenga algún problema en su país de origen o que pueda ser acusado de terrorismo. Por consiguiente, su caso va a ser evaluado y va a ser determinado dentro de Estados Unidos. Antes, los funcionarios de asilo que hacían una determinación inicial sobre si es elegible un migrante para presentar una solicitud de asilo, tenían que obtener la aprobación del secretario del Departamento de Seguridad Nacional para compartir información clasificada. Pero con la nueva directriz anunciada el 9 de mayo, todo será más fácil, ya que esos empleados solo deberán acudir al jefe de su agencia individual, como ICE o los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos para su aprobación. Pero esto ya está generando incertidumbre entre los activistas proinmigrantes que temen que la información no se use adecuadamente. Hay que tener cuidado de que estos jueces y estos oficiales de asilo sean profesionales en el sentido más amplio de la palabra, para que no se vaya a generalizar juzgar a un individuo involucrado en actividades legítimas como potencial terrorista y que esto lo condene a no recibir la protección de asilo aquí en los Estados Unidos. Este cambio de política se produce poco después que la cadena NBC publicara el caso de un migrante afgano que estaba en la lista de vigilancia terrorista y fue liberado bajo fianza por un juez de inmigración en Texas, después que oficiales de ICE retuvieran información sobre una posible conexión con el terrorismo porque la evidencia estaba clasificada. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Muchas gracias, Wendy. Este martes, el Congreso de Luisiana, de mayoría republicana, aprobó una polémica legislación que criminaliza la inmigración irregular en el estado. Esto permite a la policía detener a personas sospechosas de estar indocumentadas. La medida refleja una tendencia conservadora nacional tras la aprobación de la criticada legislación migratoria de Texas, que aún no entra en vigor. La nueva ley busca prohibir ciudades santuario y restringir el acceso de indocumentados a licencias de manejar. Y la propuesta ahora pasa a la oficina del gobernador republicano Jeff Landry para que la firme y la convierta posteriormente en ley. Bueno, es una semana crucial para el expresidente Donald Trump porque inicia la fase de alegatos finales en su juicio criminal por pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Un veredicto en contra podría convertirlo en el primer expresidente de la historia del país en ir a prisión. En Nueva York, Ángela González nos cuenta. Iniciaron los argumentos de cierre en el juicio penal en contra de Donald Trump. Primero con el turno de la defensa, como lo dice la ley de Nueva York. Todd Blanche, el abogado de cabecera, de manera metódica y uno por uno intentó invalidar los testimonios y pruebas presentadas por la fiscalía para establecer la inocencia de su cliente ante el jurado. Él solo deberá plantar la duda en uno de los 12 civiles que juzgan a Trump para obtener un veredicto a su favor. Por su parte, la fiscalía, que se tomará más tiempo que la defensa, deberá convencer a los 12 jurados de la culpabilidad de Trump para ganar este caso.
Afuera del tribunal, Trump se defendió. We have a rigged court case that should have never been brought, and it should have been brought in another jurisdiction. As you know, we asked for that, and the judge never allows us anything. A esta sesión crucial en este juicio histórico llegaron casi todos los hijos de Trump y simpatizantes de su partido, pero su esposa Melania fue la gran ausente. En una maniobra inusual del Partido Demócrata, el actor Robert De Niro, acompañado de policías del Capitolio, se pronunciaron a favor de Joe Biden afuera del tribunal. Do we want him running this country and saying, I'm not leaving, I'm dictator for life? I hope this new ad campaign reaches outside the bubble to remind supporters of what a danger he is to our lives. This is not a threat. This is a reality. Seguridad redoblada y ánimos caldeados en las afueras del tribunal daban cuenta del punto decisivo que alcanzó el juicio y de la enorme responsabilidad de los 12 miembros del jurado. Ellos recibirán instrucciones del juez Juan Merchan y deberán responder un breve cuestionario sobre su veredicto en cada uno de los 34 cargos por fraude fiscal que enfrenta el exmandatario. Un veredicto podría tardar días o quizás semanas, depende de los jurados, ya que tienen tanto tiempo como necesiten para ponerse de acuerdo. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Ángela. La jueza federal Aileen Cannon, encargada del caso de los documentos clasificados de Donald Trump, denegó hoy la orden de silencio para el expresidente que habían solicitado los fiscales para proteger la seguridad de los agentes del FBI. Ellos realizaron el registro en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Y esto después de que el exmandatario escribió comentarios en su red Truth Social que los fiscales catalogaron como peligrosos. Y el presidente Joe Biden será nominado como candidato oficial en una videoconferencia del Partido Demócrata la próxima semana. Esto para poder aparecer en la boleta electoral en Ohio. Los legisladores de ese estado se demoraron en cambiar la fecha límite para certificar la boleta el 7 de agosto, lo que choca con la Convención Nacional Demócrata que se celebrará el 19 del mismo mes. Seguimos con más información. Una serie de poderosas tormentas nuevamente azotaron a Texas, dejando daños devastadores. Los vientos huracanados derribaron árboles, dejando sin electricidad a más de 700,000 hogares y obligando al cierre de importantes aeropuertos. David Medina en Dallas con el reporte. Fuertes tormentas con vientos dañinos y granizo del tamaño de una pelota de béisbol azotaron el norte de Texas el martes por la mañana, causando estragos en todo el área de Dallas y Fort Worth, donde se reportaron vehículos dañados, árboles derribados y unas 400,000 personas se encuentran sin energía eléctrica. No tenemos luz por ahora. Desde las 6 de la mañana se fue la luz. No tenemos nada. Todas las gasolineras están sin luz. Venimos a buscar algo para darles algo a los niños, pero no, todo está cerrado. Mientras gran parte del estado se recupera del clima severo, las autoridades han identificado a las 7 personas, de ellas 4 hispanas, que murieron tras el paso de un tornado en el área de Valley View del condado de Cook durante el fin de semana. Víctor Ortiz, de 65 años, Laura Esparza, de 54, Miranda Esparza, de 15 años, Marco Esparza, de 9, Lloyd Watson, de 47, y 2 hermanos, uno de 2 y otro de 5 años. Pues creímos que los árboles iban a ir contra nuestra casa porque era bien fuerte, muy fuerte el aire. Los destrozos tras el paso de este poderoso tornado en el condado de Cook, donde familias lo han perdido todo, organizaciones e iglesias ayudan a las personas con refugio y comida. Tenemos amigos que viven acá, no de nuestra congregación, pero amigos de nuestra congregación y oramos al respecto en la reunión y pedimos agua y víveres y todo y salió esta idea. Por ahora, el Servicio Nacional de Meteorología ha dicho que las tormentas severas se van a extender durante toda la semana. Desde Dallas, Texas, para Noticias Estrella TV, David Medina. Y el ejército israelí continúa su ofensiva en Rafah, pese a advertencias de la Corte Penal Internacional. Este martes, tanques militares fueron vistos por primera vez en el centro de Rafah, en Gaza, donde se informó de un nuevo ataque aéreo sobre un campo de desplazados que dejó 21 palestinos muertos y decenas de heridos. Eso según el Ministerio de Salud en Gaza. Las naciones de España, Irlanda y Noruega reconocieron hoy oficialmente al Estado palestino. Esto con la finalidad de acelerar esfuerzos para asegurar un alto al fuego en Gaza y esperar así que más países de la Unión Europea se unan.
El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que el Estado palestino tendrá que ser viable con Cisjordania y Gaza, conectados por un corredor, y el este de Jerusalén como su capital. Ha llegado el momento de nuestra primera pausa, pero no se despegue. Al volver, ¿quién es el candidato presidencial mexicano Jorge Álvarez Maínez? Al regresar le tenemos un perfil detallado y lo que opinan de él los mismos votantes. Y el Ejército de Colombia descubre manuales de entrenamiento que utilizan las disidencias de las FARC para enseñar a niños a fabricar explosivos. Los detalles al volver. Continuamos con más y seguimos en México con nuestra cobertura electoral, siendo el primer candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez, pese a estar en el último lugar en las encuestas, poco a poco ha logrado dar a conocer sus propuestas, presentando así una nueva alternativa política para mexicanos. Arturo Vega a continuación nos trae su perfil y también lo que piensan de los votantes. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta. Originario de Zacatecas, Jorge Álvarez Maínez es un joven político de 38 años de edad. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente en Jalisco y cuenta con 2 maestrías en Administración Pública por el TEC de Monterrey y otra en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Soy Jorge Álvarez Maínez, tu diputado, y sé que juntos podemos. Maínez, como le gusta ser llamado, comenzó su carrera política en el PRD. Del año 2004 al 2007 fungió como regidor del ayuntamiento del municipio de Zacatecas y posteriormente del municipio de Guadalupe. También se sumó a las filas del PRI en 2010, partido al que ha atacado en distintas ocasiones desde que pertenece a Movimiento Ciudadano. Les decimos, tienen los días contados. Este país volverá a ser de las ciudadanas y de los ciudadanos libres. Jorge Maínez fue diputado federal en 2 ocasiones, la primera de 2015 a 2018 y luego de 2018 a 2023. Posteriormente se unió a la campaña del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien intentó competir por la presidencia de México. Tras una crisis política en ese estado, Samuel García declinó y fue como postularon a Jorge Maínez para participar en el actual proceso electoral. Busca fundamentalmente que MC gane más votos, consolidar o ampliar la presencia en estados, traducido en asientos en el Congreso de la Unión, asientos en los congresos locales, tal vez que acabar de tener el registro local en todo el país. Pese a que la intención de voto no le favorece, según las distintas encuestas, sus simpatizantes ven en él a un candidato centrado en presentar propuestas más que en señalamientos a sus contrincantes. Creo que es definitivamente el candidato que tiene las mejores propuestas. Veo en él como que es una persona como que la veo más centrada en sus propuestas y está enfocado en apoyar y darles más oportunidades a los jóvenes, que es el futuro del país. El momento más complicado en su campaña presidencial se dio hace unos días, durante un mitin en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando colapsó el escenario dejando a decenas de personas heridas y 9 más que perdieron la vida. Jorge Maínez es el primer candidato presidencial que representa a Movimiento Ciudadano y el más joven en postularse. Su proyecto de nación contempla la desmilitarización y regular la cannabis. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Gracias, Arturo, por este perfil. En contraparte, en medio de un proceso electoral marcado por la violencia, el gobierno de México dio la cifra oficial de los candidatos y aspirantes asesinados antes de la contienda. El número que informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue de 22, contrastando con la cifra de 34 que algunos medios habían estado utilizando. Según el gobierno, durante esta agitada fase electoral han sido asesinados 8 candidatos oficiales, 4 candidatos registrados pero no inscritos oficialmente y 10 aspirantes sin registro oficial. Esto a pesar de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas de Colombia, donde las disidencias de este grupo terrorista siguen reclutando niños y niñas. Esto es otra noticia que estamos hablando. Vamos a ir a Bogotá con Carolina Gómez, que nos tiene más información. La guerra sigue mostrando su lado más cruel, en donde los niños siguen siendo las principales víctimas del fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Las fuerzas militares revelaron las imágenes de unas hojas de cuaderno que evidencian cómo entrenan a los niños reclutados para fabricar e instalar minas antipersonales y artefactos explosivos en atentados terroristas contra la población civil y las tropas en los departamentos del Valle del Cauca, Caquetá y Putumayo. Están en un proceso de reclutamiento forzado
con engaños y con otro tipo de artimañas para poder convencer a los jóvenes que se vayan a hacer parte de estos grupos armados ilegales, y evidentemente los instrumentalizan para cometer delitos, para convertirlos en agentes de la guerra. Según las fuerzas militares, el Estado Mayor Central habría dado la orden a sus diferentes estructuras en esos departamentos para que instruyan a los menores de edad, para que con elementos de fácil adquisición armen estos explosivos, sobre todo en el departamento del Cauca, en donde más recrudecimiento del terrorismo y reclutamiento de niños se ha registrado. 8 de cada 10 niños, niñas, adolescentes son reclutados en el departamento del Cauca. Simulacro, enfrentamiento factor armado. El mismo departamento en el que maestros han tenido que incluir en medio de sus clases de matemáticas, geografía y artes una sobre cómo actuar frente a un acto terrorista o una toma guerrillera, pues la estación de policía les queda justo al lado. Según la Defensoría del Pueblo, alrededor de 500 familias están confinadas en sus propias casas debido a los enfrentamientos entre grupos de disidencias de las FARC por el control territorial. Quienes se han opuesto a que sus hijos vayan a la guerra han tenido que huir clandestinamente. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Absolutamente lamentable. Carolina, gracias. Vamos a otra pausa, pero no se despegue. En minutos, el gigante de la telefonía T-Mobile crece aún más tras una adquisición multimillonaria. Y el Papa pide disculpas a los homosexuales luego de usar una polémica palabra para describirlos. Al volver, se lo revelamos. Ya estamos de regreso con la mega compañía de telefonía T-Mobile, que llegó a un multimillonario acuerdo de compra de la empresa US Cellular. Así se consolidó en el mercado y disminuyó la competencia. Vamos a analizar en qué favorece o perjudica esto a los usuarios. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica. Acuerdo multimillonario en el sector de la telefonía. T-Mobile ha firmado la compra de una parte de US Cellular por $4.400 millones. El objetivo es controlar más torres como estas, unas 2.000 adicionales, que permitirán una mayor cobertura en todo el país. Que promete, entre otras cosas, mayores velocidades bajo ciertas condiciones y un mayor número de usuarios pudiendo conectarse al mismo tiempo a los mismos equipos. Además, también mejoraría la red 5G con la posibilidad de brindar mejor internet en áreas rurales que actualmente están desatendidas, según el gigante de telefonía celular. Y con este movimiento también podría plantar cara a su competencia directa, a AT&T y Verizon, que hasta ahora cuentan con una mejor red. Hay muchos sitios en lugares muy grandes, como lo es Estados Unidos, que no tienen un servicio de cobertura de fibra óptica, de cable de cobre o de lo que fuera, simplemente por las grandes distancias. De hecho, desde la Casa Blanca se han estado impulsando varios proyectos para mejorar la conectividad en zonas remotas del país. Biden lo contempla en el plan de mejora de infraestructura, que costó unos $2 billones. Millones de estadounidenses carecen de acceso a Internet de alta velocidad, incluyendo más del 35% de las zonas rurales de Estados Unidos. Es una disparidad que se pronunció durante la pandemia. Pero este acuerdo también podría tener sus desventajas, básicamente porque deja poco margen a la competencia, sembrando las dudas de un posible monopolio en algunas zonas. Ya T-Mobile se fusionó con Metro PCS en 2012 y en 2020 absorbió Sprint. Cada vez que tú vas a un lugar donde hay menos posibilidades de oferta de proveedores, siempre va a haber el riesgo y el abuso a veces de estas empresas de poner cargos adicionales, de subir los precios. Aunque otros dicen que podría dar lugar a nuevas oportunidades de negocio, está previsto que el acuerdo se materialice a mediados de 2025. Entonces los clientes podrán optar con quedarse con sus planes actuales o con los nuevos de T-Mobile. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y el Papa Francisco se disculpó luego de haber utilizado un término despectivo hacia las personas homosexuales. Esto durante una reunión a puerta cerrada con obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Aquí se refería a su postura de no admitir a homosexuales en los seminarios. Ante la polémica, hoy la oficina del Vaticano emitió en un comunicado que el Papa efectivamente extendió sus disculpas para aquellos que se sintieron ofendidos. Pues qué bueno que lo hizo a tiempo. Y una mujer amante de los Legos construyó una casa de 6 pies de altura para ella y sus mascotas. Loretta Quincy, de 40 años, descubrió su amor por estas piezas cuando recibió su primer set de Legos a los 7 años de edad. Desde entonces desarrolló una obsesión por construir con estos coloridos ladrillos
hasta lograr finalmente esta minuciosa casa de cientos de miles de piezas donde pueden caber ella y sus mascotas, tanto de pie como acostados. Eso es talento puro y muchísima paciencia para llegar a esa construcción. Con esta noticia me despido. Yo soy Nurmila y los espero mañana para todas las noticias del día miércoles. Que disfruten de su martes. Chao, chao.